En este ejemplo vamos a pasar a estudiar el tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento compuesto por dos movimientos, uno que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, generalmente en el eje X, y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y y cuya aceleración va a ser la gravedad. La diferencia con el otro movimiento que hemos visto con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado es que el objeto va a salir despedido con una velocidad determinada, pero formando un ángulo determinado con la horizontal. Pasamos pues a ver el ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es que una jugadora de fútbol golpea una pelota de fútbol desde el suelo con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal y una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, tenemos la pelota en el suelo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que se le golpea con una velocidad de 10 metros por segundo y un ángulo determinado. Si vemos, no es ni completamente horizontal ni completamente vertical, con lo cual esto lo podríamos descomponer en eje Y y X. Como podemos ver, tenemos un ángulo alfa de 60 grados y el movimiento que va a describir la pelota va a ser el de una parábola, en el cual va a tener un movimiento X, movimiento rectilíneo uniforme, y en el Y va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va a subir hasta que la fuerza de la gravedad haga que la velocidad en el eje Y sea cero y luego va a volver a caer. Esta va a ser la distancia máxima que va a recorrer y esta va a ser la altura máxima, con lo cual podemos calcular perfectamente todas las posiciones de la pelota. Con lo cual lo que tenemos es en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme con las ecuaciones que conocíamos. X es igual a x sub 0 más v sub x 0 t y v sub x es igual a v sub x 0, ¿vale? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y, por contra, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con lo cual las ecuaciones son I igual a I sub 0 más V sub 0 y t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y para la velocidad obtenemos que V sub i tiene que ser igual a V sub 0 i más la aceleración por el tiempo. En nuestro caso, como la única aceleración que hay es la de la gravedad, la aceleración va a ser igual a menos 9,8. ¿Vale? Bien, pero si nos fijamos, lo que nos está pidiendo aquí es la velocidad x sub 0 y la velocidad y sub 0. Y nosotros lo que tenemos es la velocidad sub 0 del movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es, como hemos visto en otros ejercicios, descomponer. Y tenemos que tener claro que v sub 0 x tiene que ser igual a v sub 0, que es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo alfa que forma. Y que v sub 0 i tiene que ser igual a v sub 0 por el seno del ángulo alfa que forma. Y ahora solo hay que sustituir los datos, donde v sub 0 es 20 metros por segundo y el coseno de 60, que sería el ángulo. Y en el caso de abajo sería también 20 metros, pero en este caso sería el seno de 60. O lo que es lo mismo, para el primer caso me daría una velocidad de 10 metros por segundo y para el segundo caso me daría una velocidad de 17,32 metros por segundo. Ahora sí que ya tenemos la velocidad descompuesta y podemos proceder a resolver el ejercicio. Lo primero que me pregunta es el tiempo que tarda en caer. Para tener el tiempo que tarda en caer utilizaré la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque lo que vamos a saber es el tiempo que tarda en hacer todo este proceso de vuelo, ¿vale? Es decir, el tiempo que va a tardar en llegar arriba y luego bajar. Pues lo resolvemos con esta ecuación, que tiene que ser igual I igual a I sub 0 más V sub 0 I por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final que queremos es 0. La posición inicial es 0, la velocidad inicial es 17,32 por t más un medio de menos 9,8 t cuadrado. Si esto lo resolvemos, nos va a dar dos posibilidades. T igual 1, que va a ser a 0 segundo, porque efectivamente para tiempo 0 el objeto se encuentra a 0 altura, es decir, se encuentra en el suelo,
y nos va a dar otro tiempo que va a ser t igual 2, que va a ser 3,53 segundos. Que este tiempo ya es sí el que va a tardar en salir y volver a llegar al suelo, es decir, subir y volver a caer. Con lo cual, esta sería la respuesta para el apartado A. Ahora vamos a pasar a resolver el apartado B. El apartado B dice velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria. ¿Vale? Pues en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad v sub i va a ser 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si fuese mayor seguiría subiendo y este no sería el caso. Y v sub x, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad sería constante y por tanto sería de 10 metros partido de segundo. Veamos ahora el apartado C. El apartado C lo que se me pide es distancia que recorre en el campo de fútbol hasta que toca el suelo. Es decir, lo que se me está pidiendo es esta distancia, ¿vale? Como nosotros hemos calculado antes que va a estar 3,53 segundos desde que sale, llega arriba y cae, ese va a ser el tiempo que va a tener para recorrer la distancia en el eje X. Con lo cual, utilizando esta ecuación, obtendríamos el resultado. Es decir, sabemos que para el apartado C, X tiene que ser igual a X sub 0 más V sub 0 X por T. X tiene que ser igual a 0 más 10 por el tiempo que es 3,53. Con lo cual la distancia que recorre es de 35,3 metros. Y con esto ya estaría resuelto el apartado C. Y finalmente me pide la altura máxima que alcanza la pelota. Es decir, lo que me está pidiendo es justo esta posición. En esa posición, lo que nosotros sabemos, este sería el apartado D, lo que nosotros sabemos es que en ese punto la velocidad en Y tiene que ser 0, es decir, que V sub I tiene que ser igual a V sub 0 I más la aceleración por el tiempo, es decir, que la velocidad que tiene que ser 0 tiene que ser igual a la velocidad inicial que la habíamos calculado justo al principio, que es equivalente a 17,32, aquí la tenemos, que sería igual a 17,32 menos 9,8 por t, ¿vale? Entonces aquí podemos despejar el tiempo, ¿de acuerdo? Que nos saldría 17,32 entre 9,8 y esto me sale 1,767 segundos. Es decir, que desde que sale hasta que llega a su altura máxima va a pasar un tiempo de 1,767 segundos. Pues ahora ya lo que tenemos que hacer es calcular a la altura a la que se encuentra en ese tiempo. Es decir, I tiene que ser igual a I sub 0 más V sub 0 I por T más 1/2 de A por T al cuadrado. I, que es la altura a la que llega, que no la conozco, I sub 0, que vale 0, más V sub 0 I, que es otra vez 17,32 por el tiempo que hemos calculado, que es 1,767, menos 1/2 de 9,8 por 1,767 al cuadrado. Y esto, haciendo los cálculos, me sale que I es una distancia de 15,305 metros. Es decir, que el objeto alcanza una altura de 15,350 metros. Y con esto ya estaría resuelto todas las partes del ejercicio. Espero que os hayáis enterado. Un saludo a todos.